Bueno, buenos días a todos. Soy el doctor Pablo Álvarez y tengo el gusto, junto con el doctor Gustavo Juncker, de darles la bienvenida al simposio que trata sobre el impacto de los inhibidores de SGLT2 en el abordaje integral de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para ello tenemos el honor de contar con el doctor Nicolás Manito, quien es director de la Unidad de Trasplante e Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Bellvitge de Barcelona, España. Y él nos va a mostrar, de alguna manera, cuál es el impacto nuevo de estas drogas que tienen una relevancia tal que es importante que los cardiólogos todos estemos al tanto de la implicancia de estas drogas. De tal manera que le damos la bienvenida al doctor Manito, quien lo invitamos a hacer su exposición. Muy buenas tardes, buenos días allí. En primer lugar, quería dar las gracias a la Sociedad Uruguaya de Cardiología y también a AstraZeneca por la facilidad que me ha dado de participar en este congreso y en este simposio. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya está compartida. ¿Veis bien? Supongo. Bueno, que como os han dicho, es el título de mi charla. Son mis conflictos de interés para esta charla. Y en primer lugar, la historia de los SGLT2 comienzan para los cardiólogos que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca, en el Congreso de Florencia, donde se presentaron las guías de insuficiencia cardíaca del 2016 y tuvimos un impacto real porque empezamos a hablar en aquel momento de los ISGLT2 y de empagliflozina para prevenir la insuficiencia cardíaca, que también en aquel momento se hablaba de prevención de la mortalidad cardiovascular como un punto clave de los ISGLT2. Y a partir de entonces se incluyó a los ISGLT2 dentro del circuito de fármacos que nos ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular y especialmente a la prevención de la insuficiencia cardíaca. La historia nos ha llevado durante estos prácticamente 4 años de los ISGLT2 a poder ver cómo efectivamente ya más allá del EMPA-REC tenemos otros estudios como han sido el CANVAS, el DECLARE, TIMI58, el CREDENCE o el VERTIX, que todos de forma homogénea han mostrado que efectivamente lo que hacen los ISGLT2 es sobre todo, como un punto clave, la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero en los últimos tiempos no solamente hemos hablado de los ISGLT2, hemos hablado también de sacubitril/valsartán. Este es el mejor escenario posible hasta que aparecieron los ISGLT2, pero hemos de ver que siempre tenemos un riesgo residual, es decir, tenemos la posibilidad de que nuestros pacientes, a pesar de llevar el mejor tratamiento hasta ese momento, sigan presentando posibilidad de mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia. Por lo tanto, siempre necesitamos mejorar o optimizar a nuestros pacientes desde el punto de vista de fármacos y de dispositivos. Para ello tenemos que pedir que estos estudios que van a incluirse dentro de las guías muestren que estos fármacos reducen la mortalidad, reducen las hospitalizaciones, controlan los signos y síntomas de nuestros pacientes, mejoran la capacidad de vida y la capacidad funcional, la calidad de vida especialmente, las comorbilidades, es decir, que estos fármacos puedan ser utilizados en pacientes que presentan comorbilidades, como la diabetes, la insuficiencia renal, sobre todo que sean fármacos seguros. Ya teníamos datos que nos sugerían el hecho de que los ISGLT2 iban a tener un impacto en la morbimortalidad. Este es un subestudio del DECLARE TIMI58, por lo tanto estamos hablando de pacientes diabéticos. En el DECLARE TIMI58 teníamos muchos pacientes que habían sido estudiados correctamente para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo tanto muchos de estos pacientes tenían diagnósticos con fracción de eyección. Había más de 600 pacientes que tenían una fracción de eyección por debajo del 45%, que fue el punto que consideraron los autores de este subestudio para incluir a estos pacientes dentro del concepto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y lo que se vio en el estudio de DECLARE es que este perfil de pacientes diabéticos con fracción de eyección por debajo del 45% mostraban claramente con el uso de dapagliflozina una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, una reducción importante también de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en las líneas rojas, de la mortalidad cardiovascular o de la mortalidad por cualquier caso. Por lo tanto, ya teníamos datos que sugerían que íbamos a acabar de confirmar en los estudios ya de morbimortalidad que comentaremos más adelante.
Esto hizo pensar que efectivamente los ISGLT2 iban más allá del control de la glicemia, iban más allá del control de la hemoglobina glicosilada, más allá de la reducción del peso. Y, por lo tanto, esos efectos extraglicémicos, especialmente enfocados a la natriuresis y a la diuresis osmótica, que nos iban a comportar una reducción del volumen plasmático, especialmente a nivel del volumen intersticial, una reducción de la tensión arterial, una reducción de la hiperfiltración glomerular, también muy propia del paciente diabético, y, por lo tanto, iban a ser mecanismos de mejora a nivel cardiovascular y también de mejora a nivel renal. Pero, lógicamente, esos mecanismos tenían que definirse y efectivamente ya tenemos muchos estudios que nos muestran que los ISGLT2 reducen la precarga y la poscarga gracias a que reducen las resistencias periféricas, reducen este volumen plasmático que habíamos comentado, mejoran la energía miocárdica, porque mejora lo que es el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, hay la formación de cuerpos cetónicos muy rentables a nivel del miocardio, hay esa inactivación de la que es el intercambiador de sodio y hidrogeniones, que luego lo vamos a comentar. Hay aspectos también importantes respecto al remodelado cardíaco, con reducción de la fibrosis y con reducción también del estrés miocárdico. Efectivamente, todo esto tiene efectos clínicos positivos, reducción de la presión arterial, mejoría de la contractilidad miocárdica, reducción de la masa ventricular y, por lo tanto, protección miocárdica y protección para la insuficiencia cardíaca. Quizás el mecanismo más interesante hasta ahora de los descritos es el intercambiador de sodio y hidrogeniones, tanto en el corazón como en los riñones. En el corazón, en la forma de LNH1, en el riñón, en la forma isoforma de LNH3. ¿Qué ocurre? Pues que en la insuficiencia cardíaca y por esta avidez de sodio que tienen las moléculas, especialmente a nivel miocárdico, hace que este intercambiador esté muy aumentado y haya más intercambios, sobre todo de entrada de sodio dentro del citoplasma del miocardio, también mayor entrada y mayor retención de calcio a nivel también del citosol miocárdico, bloqueo del receptor del calcio a nivel de la mitocondria y, por tanto, caída del calcio a nivel intramitocondrial y caída, por lo tanto, también de la formación de ATP, que es la unidad básica de energía, que es lo que hace finalmente funcionar nuestra sístole y nuestra diástole. Y es precisamente ese aumento de sodio y de calcio lo que hacen realmente es bloquear tanto lo que es la correcta formación, la correcta actuación a nivel sistólico y diastólico. Los ISGLT2, inhibiendo este intercambiador, lo que hacen es reducir la concentración de sodio y de calcio a nivel del citosol miocárdico, teniendo una mejor incorporación de lo que es el calcio a nivel mitocondrial y, por tanto, mejorando, como decíamos, el metabolismo energético miocárdico. Esto es un punto clave. En general, podríamos decir que junto con todos estos mecanismos a nivel miocárdico, donde también estaría la autofagia, la estimulación de la autofagia, que es la reparación mitocondrial, donde también estarían mecanismos antiinflamatorios muy potentes por parte de los ISGLT2, junto con los efectos renales, especialmente esa reducción desde el punto de vista del estrés oxidativo, sobre todo a nivel del glomérulo, y lo que haría sobre todo es también formar eritropoyetina y en estos pacientes tener un aumento del hematocrito. Esta es la visión global de esa protección a nivel cardiovascular y a nivel renal, y por lo tanto tenemos que ver cuáles eran los impactos a nivel de la insuficiencia cardíaca. Actualmente ya podemos decir que no tenemos solamente 4 objetivos terapéuticos en la insuficiencia cardíaca, porque ahora ya tenemos 5 objetivos terapéuticos. Actualmente teníamos que bloquear la angiotensina 2, teníamos que bloquear la norepinefrina, bloquear la aldosterona, ahí teníamos IECAS ahora 2, teníamos los betabloqueantes, teníamos los antagonistas del receptor mineralocorticoide. Por otra vía teníamos que activar la vía de los péptidos vasoactivos, ahí estaba el inhibidor de la leptiresina. Actualmente también están dentro de estos targets terapéuticos los ISGLT2, sobre todo por ese beneficio a nivel metabólico y energético. Y por lo tanto, tenemos también que conocer siempre cuáles van a ser sus limitaciones, y lo vamos a hablar, especialmente pueden ser las infecciones fúngicas, el problema de deterioro renal transitorio o la depleción de volumen, y saber pues que tienen evidentemente un manejo en nuestros pacientes. ¿Cómo hemos llegado realmente a poder afirmar que los ISGLT2 a día de hoy son la base, junto con otros fármacos, la base del tratamiento para los pacientes con insuficiencia cardíaca? Todo ello viene a través de 3 estudios. El primero de ellos es el DAPA Heart Failure, que se presentó en el Europeo del 2019.
siguiendo del Emperor Reduce, que se presentó en el europeo en 2020, y tenemos también el Soloist, que se presentó en la American Heart en 2020. En el caso del DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, estamos hablando de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En el caso del Soloist, Worsening Heart Failure, estamos hablando de pacientes hospitalizados con el uso de sotaglifosina, que no solamente es un inhibidor del SGLT2, sino también del SGLT1, que, como sabéis, mayoritariamente está a nivel intestinal. Y además, en el caso del Soloist, eran 100% pacientes diabéticos con IC y fracción de eyección reducida, y también había pacientes con IC y fracción de eyección preservada. Vamos a ver un poco, en resumen, cuáles van a ser los resultados de estos estudios. El primero y el más importante fue el DAPA Heart Failure, que son 4.744 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, con criterios clínicos de insuficiencia cardíaca, con un filtrado glomerular superior o igual a 30 mililitros por minuto, con tratamiento médico estándar hasta aquel momento y con una randomización a dapagliflozina versus placebo. Dapagliflozina 10 miligramos, y el endpoint primario es un endpoint combinado de mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias por insuficiencia cardíaca. Unos endpoints secundarios jerarquizados en forma de que el primer de ellos era el tiempo a la presencia de la mortalidad primera, mortalidad cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, el número total de hospitalizaciones o hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular, cambios en lo que la mejoría de la calidad de vida, medidos por el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, el tiempo hasta la presencia del endpoint renal, que era la reducción de un 50% mantenido del filtrado glomerular, o enfermedad renal terminal o muerte renal. Desde el punto de vista también final, era el hecho de la mortalidad por cualquier causa. Estos eran los endpoints del estudio. Y aquí están las características de los pacientes, que nos hacen también una idea de cuáles son los pacientes que nosotros podemos a día de hoy utilizar y SGLT2 en nuestra clínica. Estamos hablando de pacientes, mayoritariamente en este caso fueron hombres, alrededor de un 77%. Son pacientes que, como veis aquí, tienen una tensión sistólica aproximadamente de 122 milímetros de mercurio. Pacientes que habían estado, un 47% de estos pacientes habían hospitalizado previamente por insuficiencia cardíaca, un 38% de los pacientes tenían fibrilación auricular, diabéticos eran cerca del 42% de los mismos, y como podéis ver también, un filtrado glomerular medio de alrededor de 66 mililitros por minuto. Pacientes con filtrados por debajo de 60, y por lo tanto con insuficiencias renales por debajo 3 o 4 en este caso, serían sobre todo 3, porque 4 serían por debajo ya de 30, tendríamos, como veis aquí, cerca de un 40%. Y desde el punto de vista de uso de dispositivos, como veis, un 26% llevaban un DAI, un 8% resincronización cardíaca. Son pacientes mayoritariamente en clase funcional 2, un 67%, con un 30% de pacientes en clase funcional 3, con una fracción de eyección alrededor del 30%, con un NDT de 1.400, 55% de estos pacientes eran isquémicos y el tratamiento era claramente muy optimizado. Eran pacientes que estaban con IECAS o ARA2 o ARNIs en un 95%, de los cuales en total el ARNI era alrededor del 11% de los pacientes, por lo tanto estaban con sacubitril valsartán en el grupo, ya digo, del DAPA Heart Failure. En el betabloqueantes tenemos un 96%, antagonistas retorminal-corticoides era el 70%. El estudio con más número de pacientes con antagonistas retorminal-corticoides hasta este momento. Diuréticos, 93%, y también había cerca de un 18% de pacientes con digital. Este es el endpoint primario que, como veis, supuso también un aplauso en el momento de su presentación en el europeo, con una reducción del 26% del riesgo relativo de dapagliflozina 10 miligramos versus placebo, una reducción del 4,9% del riesgo absoluto, con una NET de 21 y con, como veis, aquí con una significación claramente inferior a 0,001 y sobre todo un dato clave en los ISGLT2 y también se vio en el DAPA Heart Failure, y es la rapidez, el efecto de la reducción del endpoint primario ya se vio en el día 28. Es decir, dentro del primer mes ya teníamos claramente efectos positivos por parte de dapagliflozina en estos pacientes.
Estos son los componentes individuales del objetivo primario. El Worsening Heart Failure Event comporta los pacientes hospitalizados y los pacientes que han visitas a urgencias con una reducción del 30% y la mortalidad cardiovascular con una reducción también significativas, todas ellas, del 18%. Aquí se puede ver una gráfica, es muy interesante este forest plot porque podéis ver claramente cómo todos los objetivos primarios y secundarios se alcanzaron de forma significativa. El único que no se alcanzó, y luego lo vamos a comentar, fue el objetivo renal. Desde el punto de vista de lo que fueron las características de los pacientes respecto a alcanzar los objetivos del endpoint primario y, por lo tanto, ya fueran diabéticos o no diabéticos, la dapagliflozina realmente redujo los eventos del endpoint primario. También, independientemente de lo que fue la inclusión en el citado glomerular, también la dapagliflozina redujo claramente los eventos del endpoint primario, al igual que si los pacientes estaban con antagonistas corticoides, si estaban con sacubitril valsartán, aunque la dispersión era muy alta por el bajo número de pacientes. Quizás los pacientes en clase funcional 2 se benefician más de los de clase funcional 3, pero también se beneficiaban también los de clase funcional 3. La fracción de eyección tampoco no hubo diferencias, independientemente de si estaba por debajo o por encima de la media. Y igual ocurría también con el LT-proBNP o la fibrilación auricular o el foco. Por lo tanto, de una forma también bastante homogénea, la dapagliflozina en todos los subgrupos de pacientes fue superior a placebo y, por lo tanto, yo creo que estos son los puntos claves de este estudio, junto también con otros criterios, como podría haber sido si estos pacientes habían presentado previamente o no una hospitalización por insuficiencia cardíaca, la etiología del paciente o el Body Mass Index. Estos son los endpoints compuestos secundarios. La primera es hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular, con una reducción también del 25% de una forma claramente significativa. El total de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular, también con una reducción significativa del 25%. Y recientemente se han publicado los resultados de sobre todo de dapagliflozina con las hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca, también, como se puede ver aquí, con una reducción del 25% en los dos métodos en los cuales se analizaron estas reducciones de las hospitalizaciones. Este es el evento renal. Como recuerdo, era esta reducción sostenida de una caída del 50% del citado glomerular, enfermedad renal terminal en forma de necesidad de diálisis. Estos pacientes también con mortalidad renal. En estos pacientes no hubo número de eventos importantes en el seguimiento para poder alcanzar esa significación estadística. Posiblemente también un dato para comentar es que el seguimiento medio de la pandemia fueron 18 meses. Los beneficios renales, los estudios con ISGLT2 en pacientes diabéticos se suelen alcanzar alrededor de 3-4 años de seguimiento. Pero por el hecho de que no hubiera muchos eventos junto con el tiempo de seguimiento, podrían explicar el por qué el endpoint renal en el DAPA Heart Failure no alcanzó la significación estadística. Lo que sí que es importante es ver el efecto que tienen los ISGLT2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con diabetes, porque también se vio en el Emperor Reduce y se ha visto también en los otros estudios, donde hay una caída inicial producida por ese equilibrio que se produce a nivel glomerular, por esa vasoconstricción de la arteriola aferente, que hace una caída de la presión intraglomerular, una reducción transitoria del filtrado glomerular, que es lo que expresa esta gráfica, pero que posteriormente, a largo plazo, siempre se va a aplanar la curva de reducción del filtrado glomerular. Fijaros cómo sí que los primeros días, los primeros 0,14 días, la dapagliflozina reducía 4,19 mililitros minuto a estos pacientes el filtrado glomerular, pero a largo plazo la reducción de placebo era mucho más superior a la dapagliflozina en la reducción, ya digo, del filtrado glomerular. Por lo tanto, lo que hacen los ISGLT2, y en este caso la dapagliflozina, es lentecer la caída del filtrado glomerular en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con diabetes, pero también lógicamente, se puede ver también una reducción de la población general por el envejecimiento. Por lo tanto, tenemos claramente una protección global de la función renal en estos pacientes que están tratados con ISGLT2. La mortalidad por todas las causas, por lo tanto, es una mortalidad con una P nominal, puesto que en un orden jerarquizado y el endpoint renal no se alcanzó, por lo tanto, es una reducción significativa, pero evidentemente siempre recordando que es una P nominal.
del 17% de reducción de la mortalidad total, claramente también significativa. Esto es una gráfica que en este caso fue una presentación que hizo John Murray, todavía no está publicado, pero era importante ver cuáles eran las causas de muerte del DAPA Heart Failure, porque todavía no las teníamos publicadas, y se puede ver cómo efectivamente la reducción de la muerte no solamente es mortalidad cardiovascular, sino también es por causa de muerte, la muerte súbita, junto con la reducción por insuficiencia cardíaca, por fallo de bomba. Por lo tanto, tenemos también reducción de muerte súbita en los pacientes del DAPA Heart Failure. Estos son también los datos de calidad de vida, clara mejoría por parte de los pacientes tratados con dapagliflozina, con mejoras de 5, 10 y 15 puntos de forma significativa respecto a placebo, de pacientes también que empeoraban menos, por tanto, menos caídas de 5 puntos en el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Por lo tanto, pacientes claramente mejoran su calidad de vida con el uso de dapagliflozina. Y el otro punto clave también es la tolerancia, los efectos adversos. La discontinuación del fármaco por un efecto adverso grave fue de 4,7% en el dapagliflozina y 4,9% en el grupo placebo. Por lo tanto, no hubo diferencias significativas. No hubo diferencias significativas en la detección de volumen, ni en los efectos renales, ni en amputaciones, ni en fracturas, ni en hipoglicemias importantes. Tampoco una diferencia significativa en las cetoacidosis diabéticas. La única diferencia, y esto es bien conocido, hay más infecciones genitales en los pacientes tratados con ISGLT2, en este caso con dapagliflozina. Hay que recordar que la infección genital más grave, que es la gangrena de Fournier, solo se presentó en un caso y ese caso fue en un paciente del grupo del placebo. Vamos a hablar de características clínicas, porque muchas veces nos planteamos si estos fármacos se pueden utilizar, por ejemplo, en pacientes de edades avanzadas. Había muchos pacientes en el grupo de más de 75 años del DAPA Heart Failure tratados con dapagliflozina versus placebo, y como veis, estos pacientes hasta tenían la hazard ratio más baja. Por lo tanto, los pacientes por encima de 75 años se benefician claramente con el uso de SGLT2 para la prevención del embolio primario, que vuelvo a recordar siempre es mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita a urgencias por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, un mensaje es: la edad no es un límite para el uso de los SGLT2. Otro punto clave, sabemos que el 75% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, es decir, o son pacientes que tienen diabetes o son pacientes que tienen cierto grado también de prediabetes. Lo que se ha visto es que con dapagliflozina se reduce la incidencia de apariciones de diabetes mellitus de novo en los pacientes que fueron tratados en el DAPA Heart Failure, de una forma también significativa. Por lo tanto, prevenimos la aparición de insuficiencia cardíaca, prevenimos también la aparición de diabetes en los pacientes que están tratados con un ISGLT2. Otro punto clave es hasta qué punto la dapagliflozina puede alterarnos la presión sistólica. Este es el subestudio de tensión arterial sistólica del DAPA Heart Failure. Lo que se vio es que hubo una reducción global en el DAPA Heart Failure de 2,54 puntos y de milímetros de mercurio lo que es desde el punto de vista significativo a las 2 semanas con el uso de la dapagliflozina, pero como veis, la reducción de tensión arterial, si fue quizás un poco más elevada de estos 2,54, son en aquellos pacientes que partían de tensiones arteriales basales más altas, de 120 y 130 hacia arriba. Por lo tanto, aquellos pacientes que estaban con tensiones arteriales más bajas, estamos hablando de por debajo de 110 o entre 110 y 120, realmente la reducción era inferior a 2 milímetros de mercurio, ya digo, respecto a aquellos pacientes que tenían tensión arterial más elevada. Por lo tanto, está claro que dapagliflozina en esos pacientes que están borderlines o con tensiones arteriales más límites realmente no provoca un efecto hipotensor importante. Otro punto que era para valorar era cuál era el efecto de dapagliflozina combinado con sacubitril/valsartán, uno también de los standards of care hasta en ese momento, y lo que se vio es que los pacientes que estaban con o sin sacubitril/valsartán, el efecto de dapagliflozina se mantenía igualmente, de forma significativa. Por lo tanto, no había interacción entre el uso de sacubitril/valsartán y dapagliflozina. Por lo tanto, se podían usar conjuntamente y, sobre todo, lo importante era ver si podía haber mayores efectos adversos con el uso combinado de estos dos fármacos. Y lo que se vio es que no había mayores efectos adversos que llevaran a la discontinuación de los fármacos, no había mayores efectos adversos
desde el punto de vista de deplección de volumen. No hubo mayores efectos adversos tampoco desde el punto de vista de efectos renales y tampoco, por ejemplo, de policemias o de otras complicaciones. Pero, por lo tanto, aquellos factores que podían estar más relacionados con el hecho, sobre todo, de los dos fármacos, como podía ser una deplección de volumen, pero sobre todo una alteración de la función renal, como veis aquí, no hubieron diferencias significativas. Otro punto también clave es la combinación de dapagliflozina junto a un antagonista del receptor mineralocorticoide, especialmente pues, el riesgo que pudiera haber de hipercaliemia. Pues lo que se vio es que los pacientes del DAPA heart failure tratados con dapagliflozina tenían menos episodios de hipercalemias, digamos, ligeras, por encima de 5,5, o de hipercalemias consideradas moderadas o severas, que eran por encima de 6 milimoles litro. Es más, lo que se vio claramente que aquellos pacientes que tenían hipercalemias severas, pero que estaban además con una ARM, tenían realmente menos episodios de estos aumentos de hipercalemia cuando estaban tratados con dapagliflozina. Por lo tanto, digamos, la dapagliflozina protege los riesgos hipercaliémicos que pueden producirse esencialmente por un antagonista del receptor mineralocorticoide. Y otro punto también interesante de estos fármacos es ese efecto sobre el aumento del hematocrito. Lo que se vio es que en los pacientes del DAPA heart failure, independientemente de si estos pacientes estaban anémicos en la base, cuando estaban siendo reclutados para el estudio versus los no anémicos, la diferencia, por lo tanto, no fue significativa. Se alcanzó en los dos grupos de pacientes, el endpoint primario, de forma significativa, por tanto, no hubo interacción entre los dos grupos. Y lo que sí que se vio es que, efectivamente, la dapagliflozina aumentaba el hematocrito, tanto en aquellos pacientes que tenían anemia como en los que no tenían anemia, indicando, ¿no?, que ese mecanismo de acción venía por otra vía que no era la eritropoiesis, esencialmente, sino sobre todo por la formación, sobre todo de eritropoyetina, en el sentido de que realmente la eritropoyetina era la clave del aumento del hematocrito en estos pacientes. Desde el punto de vista de comparación del DAPA heart failure respecto al resto de estudios. El primero y el más importante, posteriormente de la publicación del DAPA heart failure, fue el EMPEROR Reduce el año pasado, en el europeo, en el cual, en resumen, el EMPEROR son 3.730 pacientes, con fracción de eyección reducida, clase funcional 2-4, pacientes con unos criterios muy parecidos de inclusión, aunque con sus diferencias, como vamos a ver, en la comparación con el DAPA heart failure. Los resultados del endpoint primario, que era un compuesto de mortalidad cardiovascular, hospitalización, presidencia cardíaca, se alcanzó de forma significativa, pero sobre todo a expensas de la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Mientras que la mortalidad cardiovascular, como sabéis, no se alcanzó en el EMPEROR Reduce. El resto de endpoints se alcanzaron, excepto también la mortalidad total, que tampoco fue significativa. Vamos a ver cuáles fueron las diferencias desde el punto de vista de criterios de inclusión y exclusión entre DAPA heart failure y EMPEROR Reduce. Los criterios del EMPEROR Reduce fueron más estrictos desde el punto de vista de, sobre todo, de niveles de NT-proBNP y también criterios de fracción de eyección. Quizás el punto más interesante a la hora de destacar cuáles fueron las diferencias fueron los criterios de inclusión de filtrado glomerular. Y es que los pacientes del EMPEROR Reduce podían ser incluidos con filtrados entre 20 y 30 y por encima de 30, pero ese grupo de pacientes no se incluyeron en el DAPA heart failure. Por lo tanto, sí que hay más pacientes con filtrados, por lo tanto, filtrados en un grupo del grupo 4, en el grupo de EMPEROR Reduce tratados con empagliflozina versus los pacientes de dapagliflozina en el DAPA heart failure. Y estas son las características basales. ¿Cuáles fueron las diferencias desde el punto de vista de fracción de eyección? Los pacientes del EMPEROR Reduce globalmente eran pacientes más graves, por lo tanto, fracciones de eyección, como podéis ver aquí, por debajo, alrededor de 30, pero por debajo alrededor del 27%. Como veis también, el NT-proBNP de estos pacientes era más elevado, de 1.800 de media versus 1.400 en el DAPA heart failure. Había más pacientes que previamente habían estado hospitalizados por incidencia cardíaca, igual número de pacientes con diabéticos, y también el filtrado glomerular era discretamente más bajo en el grupo de pacientes del EMPEROR Reduce, y eran pacientes que estaban más bien tratados, en el sentido de, sobre todo, de sacubitril/valsartán, que estaba cercano al 20% que estaban realmente tomando este
este fármaco, y también había más pacientes tratados con DAI o también con resincronización cardíaca. Un seguimiento a 16 meses, menos pacientes, quizás muchas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca hicieron que en el EMPEROR Reduce no se alcanzara sobre todo la significación en la mortalidad cardiovascular. El otro fármaco que hemos comentado, sotagliflozina, se ha analizado en el estudio SOLOIST Worsening Heart Failure. Es un estudio que se comenzaba el fármaco durante la hospitalización o también se podía comenzar 3 días posteriores al alta. Lo que se vio en el SOLOIST, que fue un estudio complicado porque tuvo una suspensión del laboratorio que inicialmente pues, abandonó, que estaba patrocinando este estudio, lo abandonó, lo cogió luego posteriormente otra empresa y desarrolló el estudio, por lo tanto hay que saber las limitaciones del SOLOIST, y cambió también el objetivo primario, y el objetivo primario finalmente de la publicación en el New England es de mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y visitas a urgencias por insuficiencia cardíaca. Y efectivamente, pues en este caso, sotagliflozina en el SOLOIST redujo de forma significativa el endpoint primario, sobre todo por las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y como podéis ver, también aquí, independientemente, sobre todo de estos pacientes, de la fracción de eyección, y como vais a ver también son datos recientes que se han presentado, el uso de sotagliflozina realmente mostró una reducción del objetivo primario. Estos son los datos recientemente presentados en la American College, y lo que se ha hecho ha sido sumar los pacientes del SOLOIST a los del SCORE. El SCORE es un estudio muy parecido al DAPA-CKD, es decir, pacientes con insuficiencia renal tratados con sotagliflozina, y había pacientes con insuficiencia cardíaca, los cuales también había un grupo de pacientes con fracción de eyección preservada. Cuando se analizan conjuntamente los pacientes del SOLOIST y del SCORE, en pacientes con fracción de eyección por encima o igual al 50%, efectivamente se alcanza también la significación estadística con sotagliflozina respecto a placebo en el endpoint primario, también en los pacientes entre 40 y el 50%, y lógicamente también se reduce en los pacientes con una fracción de eyección reducida, por lo tanto, debajo del 40%. Esto nos sugiere que posiblemente, tenemos que esperar los estudios con el EMPEROR Preserve, habrá que esperar estos resultados para saber o confirmar que efectivamente estamos delante de las primeras, digamos, evidencias de que los ISGLT2 pueden ser fármacos útiles en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Toda la evidencia que hemos visto hasta ahora, junto con los metaanálisis publicados, nos vienen a decir que esta terapia fundacional, a lo cual se le va a llamar a partir de ahora la cuatiterapia, basada esencialmente en betabloqueantes, antagonistas del terminal corticoides, sacubitril/valsartán y ISGLT2, van a ser la base del tratamiento para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y hay datos muy interesantes que publicó el grupo de Scott Solomon en el Lancet del año pasado, en el cual hicieron un análisis comparando esta terapia fundacional, esta cuatriterapia, con betabloqueantes, ARNI, un RM y un ISGLT2, comparado con la terapia convencional. Hay que decir que aquí terapia convencional para ellos eran los pacientes que estaban tratados con un IECA o ARA2 y un betabloqueante. No especificaban si el paciente lógicamente estaría con un ARM, es decir, que sería una biterapia versus una cuatriterapia, porque hay muchos pacientes en la práctica clínica que no toleran los antagonistas del terminal corticoides, especialmente por función renal o por problemas de potasio. Pero cuando comparamos la cuatriterapia versus una biterapia, efectivamente, si comenzáramos este tratamiento en un paciente con 55 años, tendríamos una ganancia de vida de 8,3 años respecto a lo que es la terapia, en este caso convencional, de IECA-ARA2 más betabloqueante. Por lo tanto, esto también se vería en aquellos pacientes que tendrían edades también más avanzadas, quizás con menos ganancias de años, pero también claramente positivos respecto a la mejoría del pronóstico. Por lo tanto, está claro que tenemos que hacer cuatriterapia. ¿Cómo hay que hacer esta cuatriterapia? Pues bueno, para aquí ya tenemos lo que son las guías de prácticas clínicas. Las primeras son las de la American College, también presentadas este año, en las cuales lo primero que dicen claramente los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida deben ser tratados o con un IECA o con un ARA2 o preferentemente con sacubitril/valsartán asociado a un beta-bloqueante. Si el paciente está congestivo, evidentemente necesita un tratamiento diurético. Y a ser posible, en 2 semanas, los pacientes tienen que recibir los 2 fármacos que faltan para la cuatriterapia. Y esto es
un antagonista del receptor mineralocorticoide si el paciente no tiene una contraindicación de filtrado glomerular de potasio y por lo tanto, y también, pues lógicamente, de tolerancia global de estos fármacos, por lo tanto, utilizar una ARM y también habría que añadir un ISGLT2. Y es interesante que las guías americanas diferencian en los criterios de inclusión para utilizar un ISGLT2, los criterios de inclusión del Empress y del DAPA-HARFEL. Por lo tanto, se podía utilizar el DAPA por pacientes que tienen filtrados por encima de 30 o igual a 30. En el caso de la empagliflozina se tendrían que utilizar o se podrían utilizar en pacientes con filtrados superiores o iguales a 20 mililitros minuto. Se tiene que mantener un diurético en el caso de que el paciente tenga sobrecarga volumétrica, la hidralacina y nitratos en aquellos pacientes afroamericanos y siempre está ivabradina, puesto que es un fármaco que se utiliza cuando no hay buen control de la frecuencia cardíaca, que sería por encima o igual a 70 latidos por minuto en ritmo sinusal, si no hay un buen control con beta bloqueantes. Y tenemos también las guías canadienses. Son interesantes las guías canadienses porque nos dicen, sí, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, por lo tanto, fracción de eyección por debajo o igual al 40% con síntomas, hay que hacer cuantiterapia. Por lo tanto, hay que dar IECA-ORA2 preferentemente sacubitril/valsartán, beta bloqueante, antagonista del receptor mineralocorticoide y SGLT2. Pero fijaros que las guías canadienses no nos dicen cómo lo hay que hacerlo, cuál es el primero, cuál es el segundo y por qué es. Pues que lo dicen ellos mismos en el texto. Los ponentes de este consenso no llegaron a un acuerdo de cómo se tenía que hacer la cuantiterapia. Si queremos, luego podemos discutir este tema porque es interesante. Realmente ellos dijeron, hay que comenzar los 4 fármacos y los profesionales que decidan cómo hacen esta titulación. Interesante que las guías canadienses, por primera vez, en el paciente que ya está sintomático con cuantiterapia, si ha presentado una hospitalización previa, considerarían el uso de vericiguat, un activador de la gonidal ciclasa, que, como sabéis, en el estudio Victoria mostró sobre todo reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y, evidentemente, pues las guías ya nos marcan que una vez se ha hecho tratamiento farmacológico, hay que valorar el uso de dispositivos o en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, plantearse también el tratamiento pues, con asistencias ventriculares mecánicas, trasplante cardíaco. Recordad también que antes de que se hagan las guías europeas, el posicionamiento de la heart failure respecto al uso de la dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, independientemente de si eran diabéticos o no diabéticos. También el posicionamiento de las guías NICE en febrero del 2021, también recomendando dapagliflozina en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de si son diabéticos o no diabéticos. Y hay propuestas interesantes desde el punto de vista de cómo titular esta cuantiterapia, esta propuesta de Matt Murray y de Milton Packer, recomendando posiblemente el uso inicial de betabloqueantes y de ISGLT2. ¿Por qué ISGLT2 inicio? Pues por lo que hemos dicho, dosis única, no necesita titulación, no tiene impacto en lo que es la tensión arterial y, por otra parte, sus efectos beneficiosos son muy, podríamos decir, casi inmediatos durante las primeras 2-3 semanas de su uso. Por lo tanto, eso facilitaría el que fuera posiblemente una terapia de inicio en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Una vez que se ha hecho el tratamiento con betabloqueantes y SGLT2, entrarían lo que sería ya el ARNI y el antagonista receptor mineralocorticoide. A nivel renal, también todos los estudios han mostrado un efecto de los ISGLT2 con los diferentes fármacos respecto a la protección renal. Recordar que tenemos el DAPA-CKD, en el cual la dapagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de si eran diabéticos o no diabéticos, tratados con dapagliflozina versus placebo, es decir, pacientes con filtrados por encima de 25, hubo una reducción significativa del endpoint primario, que era pues, caída del filtrado glomerular, más del 50%, enfermedad renal terminal, muerte renal o cardiovascular. Y como veis, realmente un impacto muy importante de eventos, sobre todo también reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad total. Y de ahí que las guías canadienses integren todas las recomendaciones. La primera recomendación es el uso de ISGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de si son diabéticos o no diabéticos. La segunda recomendación es el uso de EMPA, canagliflozina y dapagliflozina en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, pacientes diabéticos, para reducir la presencia de insuficiencia cardíaca. También la recomendación de dapagliflozina en pacientes como prevención primaria en los pacientes diabéticos para prevenir insuficiencia cardíaca. Y luego la recomendación de dapagliflozina y canagliflozina para pacientes que tienen enfermedad renal crónica,
independientemente también de si tienen diabetes o no diabetes. Las guías europeas de diabetes ya dicen también claramente que en pacientes naïf el primer fármaco se tiene que incorporar sería un ISGLT2. Si el paciente ya estuviera con metformina, pues la segunda opción también sería un ISGLT2. Está claramente posicionada y las guías también de la ADA de este año posicionalmente nuevamente a aquellos pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca, el ISGLT2 es un fármaco prioritario para su uso, lógicamente, especialmente en esta clase de pacientes. Finalmente, hay que saber utilizar todos los fármacos que estamos utilizando ahora mismo como ISGLT2. Hay que saber aprender las dosis, los efectos secundarios, especialmente saber el tema de las infecciones genitales, saber el tema del riesgo en algunos pacientes de hipoglicemias, de acidosis diabética. Recomiendo, pues, este es un artículo en el que hace un repaso, ¿no?, de cómo se tiene efectivamente que controlar esos efectos, potenciales efectos desde el punto de vista de la bulimia, desde el punto de vista renal, ¿no?, los problemas que pueden presentar, por ejemplo, en pacientes que riesgo de acidosis diabética, pacientes sobre todo los controles sobre todo de higiene a nivel genital, la importancia sobre todo de recomendar a los pacientes, ¿no?, que avisen cuando puedan tener síntomas sobre todo desde el punto de vista, ya digo, de infección genital. Y esto es un algoritmo que hemos hecho en España, estamos pendientes de publicar dentro de un artículo de revisión de aspectos prácticos de los ISGLT2, donde efectivamente cuando iniciamos un paciente con tratamiento con ISGLT2 tenemos que valorar la bulimia, valorar la tensión arterial y a partir de aquí, pues si el paciente está hipovolémico hay que suspender los diuréticos de ASA. Si los pacientes están o volémicos o hipervolémicos, pues también habrá que, en el primer caso, pues reducir al 50%. Si están hipervolémicos, lógicamente se ha de mantener las dosis de diurético de ASA. También valorar la tensión arterial y si el paciente pues está hipotenso, tendría que suspender el ISGLT2. Y finalmente, pues muy importante, estamos hablando de lo que son tratamientos farmacológicos y con dispositivos, pero todo ello tiene que estar dentro de una transición de los pacientes. Este es un modelo transicional de nuestro centro, dirigido también por el doctor Comín, en el cual lo que muestra es que efectivamente todos los pacientes tienen sus trayectorias, tienen su seguimiento estructurado, sobre todo aquellos pacientes que marchan de alta con una optimización terapéutica para lograr que estos pacientes tengan la titulación ideal, a ser posible, dentro de las primeras semanas después del alta hospitalaria. Para ello necesitamos unidades de insuficiencia cardíaca bien organizadas. Finalmente, esta es la diapositiva, dos diapositivas de imagen de decir, bueno, a día de hoy la insuficiencia cardíaca con contracción reducida lo que tiene de base es la cuatiterapia. A partir de aquí tenemos la optimización terapéutica, tenemos los dispositivos, tenemos el trasplante cardíaco y la asistencia ventricular mecánica. Tenemos que efectivamente saber manejarnos con los diuréticos y el bloqueo secuencial de la nefrona. Tenemos que valorar las comorbilidades, el déficit de hierro, los quilantes de potasio, la rehabilitación cardíaca es muy importante, valorar el MitraClip, valorar la telemonitorización, la importancia del CardioNEMS y sobre todo, ya digo, las unidades de insuficiencia cardíaca. Y finalmente estamos hablando de prevención. Esta es la imagen clave de la prevención a día de hoy con los ISGLT2. Desde los pacientes que tienen prevención primaria hasta los pacientes más graves, todos ellos realmente, los estudios sobre ISGLT2 han mostrado un impacto importante en resultados de protección cardiovascular y renal. Es el momento de utilizar estos fármacos. Y aquí acabo dando las gracias y espero que haya sido útil esta charla para todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Manito. Excelente exposición, muy clara, contundente en cuanto a las evidencias. A nosotros, los cardiólogos clínicos que estamos en el tema, nos entusiasma mucho la aparición de estas drogas, en el sentido de que van más allá del modelo habitual de bloqueo neurohormonal que venimos manejando desde hace algunas décadas, agregan beneficios ostensibles y todo ello a base de poca repercusión hemodinámica y sobre todo poca repercusión a nivel del riñón, órgano que hemos aprendido a respetar mucho los cardiólogos, y en ese sentido son muy beneficiosas. Yo no sé si Gustavo quiere hacer una pregunta, yo tengo alguna después. Quería hacerte un par de preguntas, Nicolás. Una de las barreras que más se manejan en el uso de estas drogas es el tema de los precios, tanto para los
los inhibidores de la nepricilina como para los SLGT2. El esquema de Parker que tú mostraste también, una posibilidad era iniciar con betabloqueantes y SLGT2 de entrada. Si sumamos eso a la evidencia que mostraste del DAPA Heart Failure, que tenía más efecto positivo sobre los IECA, en los pacientes que estaban tomando IECA o ARA2 que sobre los enfermos que estaban tomando inhibidores de la nepricilina. ¿Tú comenzarías con betabloqueantes y SLGT2 y dejarías el ARNI para el tercer escalón? ¿O te adherirías a las guías que colocan al ARNI antes y después sale el SLGT2? Bueno, lo importante es que en el DAPA Heart Failure el número de pacientes con sacubitril/valsartán no era suficiente como para demostrar una interacción importante. Lo que sí que se vio es que no había interacción negativa, es decir, el hecho de utilizar un ARNI no limitaba la acción de la dapagliflozina. En el caso ya del Emperor, los pacientes claramente con sacubitril/valsartán eran claramente beneficiosos para el uso combinado con el ISGLT2. Por lo tanto, a día de hoy, como dicen las guías americanas, sigue siendo preferente el uso de sacubitril/valsartán. El mensaje yo creo que hay que dar en el caso de sacubitril/valsartán, para mí es muy importante, por experiencia propia además, es la mejoría que se observa especialmente en el remodelado ventricular en estos pacientes al inicio del tratamiento. Y probablemente eso es lo que buscamos los cardiólogos que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca, es que tener un corazón que sea, pues, lógicamente, mucho más efectivo, más eficiente, por lo tanto, mayor fracción de eyección, reducción de los diámetros ventriculares. El efecto también sobre la muerte súbita, que es muy potente en el hecho del uso con sacubitril/valsartán. Por lo tanto, yo me aproximaría más a mantenernos en el esquema americano, más que en el esquema de Milton Packer. Es decir, el uso de entrada de betabloqueante, que es un fármaco clave en la insuficiencia cardíaca, junto con otro fármaco que ha mostrado también un beneficio muy rápido, también sacubitril/valsartán, las curvas del Paradigm se separan muy rápidas, y por lo tanto tenemos ese beneficio inicial. Y pensar que al final, al cabo de 2 semanas, tenemos que poner el ISGLT2, tenemos que poner también el ARN. Y finalmente, prácticamente en un mes, aproximadamente, el paciente va a estar con la cuantiterapia. El problema es el precio, efectivamente, pero no el precio ni del SGLT2, que es muy parecido en España al de un IDPP4 o de otros antidiabéticos. El precio puede ser, efectivamente, en el caso de sacubitril/valsartán. Si hay un problema de precio, habría que poner entonces un IECA o un ARA2. Pero no es un problema de beneficio el hecho de poner un IECA o un ARA2 versus sacubitril/valsartán. Es un problema único y exclusivamente, ya digo, de valor en estos momentos. Lo que yo sí que creo que es importante, el mensaje de que lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes también va a depender del perfil clínico. Se acaba de publicar recientemente, prácticamente hace 15 días, un consenso de la Heart Failure Association hablando de 9 perfiles clínicos. Según esos perfiles clínicos vamos a comenzar con uno o con otro fármaco. Si tenemos un paciente que está efectivamente más hipotenso, lo vamos a dar, por ejemplo, sacubitril/valsartán. Si es un paciente que tiene, a lo mejor, pues, un paciente de insuficiencia renal, pues vamos a centrarnos más en un ISGLT2 que podemos dar en pacientes con filtrados de entre 20 y 30. Es muy importante, yo creo, a la hora de tomar decisiones, hablar también de perfiles clínicos. No me gustan digamos, el tampón, es decir, una pauta única. No. Los pacientes son muy diferentes y, por lo tanto, las pautas tendrán que ser muy diferentes, pero el concepto global es cuantiterapia. ¿Cómo lo haremos? Dependerá de cada paciente. Sí, lo otro interesante es que la gran mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 2 en los trabajos. Y ese es un escalón que a los cardiólogos a veces cuesta mucho adicionar drogas cuando están en clase funcional 2, que parece una clase funcional relativamente buena, digamos, ¿no? Sí, pero fijaros que cuando llegan a la clase funcional 3 o a 4, mirad el estudio LIFE que se acaba de presentar en el American College con sacubitril/valsartán, pues no ha sido significativa la reducción del evento primario con sacubitril/valsartán, indicando que llegamos tarde. Cuando un paciente está en clase funcional 3-4, cuando un paciente ya no empieza a tolerar las dosis de los fármacos de la insuficiencia cardíaca, estamos delante de un paciente que ya tiene una reserva inotrópica muy baja, ya tiene una posibilidad de recuperar su función sistólica muy baja y, por lo tanto, la única solución que queda en estos pacientes pues, va a ser pues, un trasplante cardíaco, una asistencia ventricular mecánica, que eso sí que es caro. Eso es realmente caro y en muchos países inabordable para muchos pacientes. Por lo tanto, el mensaje siempre que tenemos que dar es el de prevención.
es no evitar sobre todo evitar que ese paciente progrese. Por lo tanto, ahí es donde está el mensaje. Hay que empezar cuando los pacientes todavía no están muy sintomáticos, darle el máximo de tratamiento, lograr que haya recuperación de la función ventricular en algunos pacientes, hasta el punto de que mejoren tanto que nos planteemos si ese paciente se le puede retirar o no los fármacos, o como mínimo el improved heart failure, que es la recuperación de la fracción de eyección, y el que nos permite, pues bueno, ajustar a lo mejor un poco más a la baja los fármacos, pero manteniéndolos, evidentemente. Bien, muy bien. Nicolás, otra pregunta. Es interesante la aparición de estos fármacos, como decía anteriormente, pero también el hecho de la proliferación de distintos tipos farmacológicos de las glifosinas, ¿verdad? Y en tal sentido, algunas voces ya hablan de un efecto de clase, mientras que otras, a la vista de los resultados de la ertuglifosina o la sotaglifosina, en que el endpoint primario fue obtenido, pero algunos de los componentes no cumplían significancia, dicen no podemos hablar de efecto de clase. ¿Cuál sería tu postura respecto a esto? ¿Qué consideras actualmente que podemos decir? Yo creo que siempre en medicina, igual que hay la estadística, ¿no? Hay variabilidad. Muchos estudios, lógicamente, pues digamos, ya sea por el diseño, ya sea por diversas circunstancias, no alcanzan los resultados ni la significación que uno quisiera, ¿no?, tener. El problema está que globalmente el mensaje es de que estamos hablando de un efecto de clase. No porque el Emperor no ha reducido la mortalidad cardiovascular no va a ser un fármaco que vaya a estar recomendado, no. Es probablemente porque los pacientes del Emperor estaban más bien tratados globalmente y por eso no se redujo la mortalidad cardiovascular. No porque la sotaglifosina pues haya tenido sus problemas en este estudio, en su desarrollo del estudio. La cuestión será que, lógicamente, si tenemos un paciente en estos momentos con insuficiencia renal y es diabético, pues le vamos a poner caraglifosina. ¿Por qué? Porque el estudio más potente que hay hasta ahora es el CREDENCE. Si queremos tener un paciente pues, que tiene insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, efectivamente, pues ahí está dapaglifosina, que tiene el estudio de momento más potente, pero también está empaglifosina. Cada profesional puede elegir. Tenemos también los efectos secundarios. Por ejemplo, sotaglifosina, al tener un efecto sobre los receptores del SGLT1 que están mayoritariamente a nivel intestinal, es un fármaco que provoca más, por ejemplo, diarreas, más trastornos gastrointestinales. Pues probablemente a lo mejor eso también limita su uso. Yo creo que va a ser ese equilibrio entre para cuál estudio se ha dirigido el fármaco y, por lo tanto, también respecto a lo que son la tolerancia al mismo. Pero para mí el mensaje ahora mismo es un efecto de clase, tanto a nivel de protección renal como a nivel de protección de la insuficiencia. Yo no sería demasiado de generar polémica entre los ISGLT2, sino que lo que generaría polémica en estos momentos para mí es que no se implementen los ISGLT2 en la quantiterapia. Eso es el problema para mí a día de hoy, más que haya uno que no se tenga que implementar. Nicolás, ¿encontramos las drogas para la función sistólica preservada? Esa es la pregunta que a mí me encantaría responder de una forma clara y definitoria. No puedo hasta que salgan el Deliver y el Emperor Preserve. Pero, al igual que ocurrió con el Declare-TIMI 58, en el cual los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida mostraron una clara mejoría. Yo en aquel momento ya les dije a AstraZeneca, digo, oye, fijaros en este subestudio, os está indicando que a lo mejor el DAPA heart failure va a salir positivo. Y efectivamente fue así, salió muy positivo. Claro, con los datos que tenemos actualmente del SOLOIST, pues realmente esto te sugiere que estos pacientes realmente puedan tener una buena respuesta, que los pacientes con IC y fracción de eyección preservada puedan tener una buena respuesta. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de los ISGLT2, especialmente el del cambiador de sodio hidrogeniones, no solo actúa a nivel de la función sistólica, sino también mejora mucho la función diastólica y mejora mucho la función mitocondrial, que es clave en los pacientes con IC y fracción de eyección preservada. Y otra cosa muy importante, en los pacientes con IC y fracción de eyección preservada, el mecanismo fisiopatológico muy importante es la inflamación. Los ISGLT2 son potentes antiinflamatorios, tan antiinflamatorios que en el STAP-CKD hay la reducción de la mortalidad total y es especialmente por otras vías que no es cardiovascular. Por ejemplo,
los episodios de sepsis, los episodios, digamos, de mecanismos que podían estar relacionados con mecanismos inflamatorios, están claramente reducidos con los ISGLT2. Por lo tanto, yo creo que todo esto hace pensar que probablemente los estudios que están en marcha y que se van, ya digo, el Emperor Preserve posiblemente se presenten en el europeo de este año, con lo cual nos quedan muy pocos meses para dar respuesta definitiva a esta pregunta. Bien, una última pregunta, porque ya nos quedan breves 5 minutos, Nicolás. Queda claro y ha quedado medianamente claro el efecto pleiotrópico de estas drogas, ¿no? Más allá de lo que puede efectivizarse a través del glomérulo y de la nefrona, vale decir que no es un efecto predominantemente diurético el que está dando todos estos beneficios. No. De todas maneras, ¿cuál es tu experiencia en la práctica clínica del manejo de estas drogas con los diuréticos de ASA? Nosotros lo que hacemos habitualmente cuando comenzamos un fármaco de SGLT2 en un paciente con insuficiencia cardíaca, tengo que decir que nosotros ya estamos utilizando en pacientes que han ingresado con descompensados en el hospital, y si son diabéticos ya lógicamente más, pero si está hipervolémico el paciente le mantenemos el diurético de ASA. En el momento en el cual vemos que el paciente se ha descongestionado, tenemos un buen control de NT-proBNP, no hay signos clínicos, intentamos suspender el diurético de ASA. El diurético de ASA solo lo mantenemos en pacientes que tienen signos de congestión. Por otra parte, la diferencia de SGLT2 respecto a los diuréticos de ASA es que no hiperestimulan el sistema, digamos, renina-angiotensina, que es lo que hacen los diuréticos de ASA. Por lo tanto, es un beneficio que tienen los SGLT2 desde el punto de vista de su efecto diurético, que por otra parte es un efecto no muy importante, que sobre todo se produce durante las primeras semanas o meses de uso del fármaco, pero con el tiempo ese efecto se va perdiendo. Por lo tanto, yo no daría SGLT2 solamente como fármaco para tratar la congestión. Cuando haya congestión habrá que utilizarlo conjuntamente con diurético de ASA. Porque además el aumento que producen de la natriuresis facilita el hecho de que el aumento sobre todo de sodio a nivel de túbulo contorneado distal facilita el efecto de los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA son mucho más potentes cuando hay una gran aporte de sodio en el túbulo contorneado distal, que es lo que están haciendo los SGLT2. Por lo tanto, en ese paciente congestivo inicialmente es una muy buena combinación. Una vez pasa la congestión, hay que dejar el SGLT2 de forma crónica y suspender el diurético de ASA. Es lo que estamos haciendo. Recuerdo que hay un estudio muy interesante, que es el estudio REVIC, en el cual cerca del 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pueden suspender de forma segura los diuréticos de ASA de forma crónica, digamos. Perfecto, muchas gracias. No sé, Gustavo, si quieres plantear algo. Sí. Creo que abarcó todos los temas. La verdad que te queremos agradecer mucho, Nicolás. Creo que la conferencia fue excelente y muy abarcativa y nos aclaró un montón de puntos sobre estas nuevas drogas que seguramente en los próximos años van a ser de uso más corriente. Y bueno, te mandamos un saludo a Barcelona y que ande todo bien por ahí. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar y un honor estar aquí con vosotros, aunque sea de forma telemática. Y la verdad es que pues encantado y me hubiera gustado mucho haber estado en Uruguay, nunca he estado, pero sé que es un gran país y la verdad es que os felicito también por vuestro congreso. Muchas gracias. Ya te traeremos. Y gracias a Astra por la oportunidad que me ha dado también. Ya te veremos por aquí. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Un Gracias abrazo a todos. Buenos días para y todos. feliz congreso. Que vaya muy bien.